Buenas tardes. Agradecemos la presencia de las personas que están de manera presencial y de las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el maestro Arturo Guerrero Zazueta. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director general adjunto de Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales en el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es profesor titular de Decisiones Relevantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho. Como verán, pues auguramos que esta sesión va a ser bastante nutrida y vamos a tener mucho que aprender el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido y desde luego que la barra es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a la Comisión de Igualdad de Género. Patricia, Silverio, muchísimas gracias por el acercamiento, especialmente a Silverio, que me ha estado esperando con mucha paciencia que conteste. Yo que estoy muy acostumbrado a trabajar todo por WhatsApp, ya que por correo, el correo personal no lo uso casi nunca. Entonces, muchas gracias por el acercamiento, gracias a las mujeres de la barra que nos acompañan y gracias a quienes están aquí presentes y a quienes están también a distancia en este momento. Me gustaría proponerles algo, si les parece bien. La mayoría de las veces me ignoran, pero entonces no lo propongo porque me siento bien con eso. Conforme vayamos platicando, conforme vayamos avanzando, cualquier tema que quieran comentar, dudas, críticas, hasta mentadas de madres útiles y veladas, todas se aceptan y son bienvenidas. Y creo que también a veces el diálogo va surgiendo no necesariamente en el espacio final de preguntas y respuestas. Entiendo que tenemos un momento largo destinado también para eso. Pero, pues bueno, en cualquier momento, por favor, siéntanse con libertad de comentar. Y espero, no sé si vamos a aprender mucho, espero que nos llevemos muchas inquietudes. Espero que nos sintamos un poco incómodas, un poco con temas que nos ronden. Y que creo que al final del día de eso va un poco esta charla. Siguiendo y cerrando con estos agradecimientos reconocimientos, quiero reconocer a la Comisión este espacio de apertura, de diálogo, que entiendo que es parte de una transformación bastante más profunda de la barra mexicana de abogadas y abogados. Vamos aquí a cambiar el nombre, ya que estamos en reformas estatutarias, según me informan. Entonces, creo que es un proceso bastante más profundo que venir y compartir una charla, una conferencia. Y un poco de lo que quiero transmitir es, estos son temas que nos atraviesan en general a todas y a todos. Son temas que no se ciñen a una materia. Nos estaba platicando de esa forma de Teresa, todo este proyecto editorial que tienen. Y me decía, bueno, es que hay muchos temas que atañen al trabajo de esta comisión, pero que tocan con la Comisión de Derecho Civil y de Derecho Laboral y de Derecho Fiscal y de Derecho Energético, etc. Claramente, los temas de derechos humanos, los temas de igualdad y los temas de género no son una materia, no son una rama específica de derecho. Son cuestiones que nos cruzan a todas las personas de entrada por ese sencillo hecho, como personas. Son temas que atraviesan todas las materias y que creo que nos han permitido además empezar a cuestionar muchas de las instituciones, de las figuras, de estas larguísimas tradiciones que hemos considerado intocables, intocadas, a veces escritas en piedra. Y a mí me llama mucho la atención cómo a raíz en México de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este cambio de enfoque de cómo ver los temas de derechos humanos y dentro de ellos, por supuesto, los temas de igualdad de género,
han permitido esta especie de revolución institucional. Y me quedo con eso, ¿no? Muchas veces hay enfoques de quienes dicen, ¿sabes qué? Vamos a incendiarlo todo y empezamos de cero. Mi cabeza no va a llegar hasta allá, pero mi cabeza dice, tenemos esto enfrente y cómo lo hacemos para mejorar esto que tenemos enfrente. Y creo que desde el interior de las propias instituciones, desde el interior de nuestras asociaciones, de nuestros grupos, de nuestros colectivos, podemos lograr muchísimos cambios. Y creo que tenemos aquí las pautas para empezar a cuestionar. Entonces, me gustaría que este espacio fuese un espacio de cuestionamiento, de duda, de reflexión, de inquietud, de eso. Empiezo un poco el por qué hablamos de masculinidades. Bueno, me brinqué acá, vamos a dar una perspectiva de género a masculinidades divergentes o igualitarias. Y entonces, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de masculinidades? De entrada, el tema es bastante reciente. Trataré de seguirme al principio de manera muy breve a estas cuestiones a lo mejor muy teóricas, que la mayoría me imagino que ya las conocen, y si algo estoy repitiendo, pues también me dicen, esto ya está muy básico, nos vamos adelante. Pero para empezar a conectarlo ya con otro tipo de temas que considero que son más actuales. Pero lo primero es, estos estudios de género realmente son recientes. O sea, a pesar de que ha habido movimientos sufragistas, movimientos feministas, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad múltiples cuestionamientos desde la filosofía, desde la ética, desde las letras. No, hay un libro precioso de Irene Vallejo, Funcional del Infinito un Junco, que hace todo un recuento de la evolución de las mujeres en las letras y su presencia en la literatura. Ese apartado del libro es una maravilla. Y es eso, o sea, esto no es nuevo, pero el enfoque del estudio es lo que ha sido verdaderamente novedoso. O sea, realmente hasta los años 70, ya como respuesta a estos estudios centrados en mujeres, empiezan estos primeros enfoques de estudios sobre los hombres, estos men's studies. Y ha habido muchas aproximaciones de por qué resulta relevante hablar de estos derechos o estudios sobre los hombres. Hay una clasificación interesante que estoy citando ahí y retomo 4 de estos enfoques. Hay algunos enfoques que se conocen como biologicistas, conservadoras, que asumen, ¿no?, este tema de, bueno, por características innatas, la posición de los hombres como un asunto natural universal, y desde ahí empieza este cuestionamiento a ese papel y por qué es que se ha dado todo esto. Otros han sido los enfoques feministas, que feminismos, hay muchísimos feminismos, no vamos a hablar de un feminismo, pero que en general entienden que la condición del hombre es más una construcción social y desde ahí un estatus o una situación de dominación. Otras que se han enfocado en los derechos de los hombres, ¿no?, para visibilizar también las injusticias a las que nos sometemos y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y finalmente ha habido cuestionamientos muy interesantes desde grupos minoritarios, desde grupos de hombres gays, desde hombres afros, desde disidencias, desde minorías, desde personas racializadas, desde personas que no viven en las ciudades, en zonas urbanas, y que han empezado a cuestionar este entendimiento de cómo es que nos manejamos, funcionamos y somos los hombres en la sociedad. Ahora, ¿cómo vinculamos todo esto ya con los estudios de género? Aquí la idea ya del género empieza a ir más allá de características de las personas y nos empezamos a centrar en lo que representa como base de organización social. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque estas identidades sexogenéricas empiezan a generar reflexiones y consecuencias respecto a cómo nos organizamos en la sociedad. Y aquí es cuando los estudios ya de men's studies empiezan a ampliarse un poco más en esta vinculación con la perspectiva de género, ya apenas en la década de los 90. Ahora, ¿qué dicen los estudios de género? ¿Por qué hablo de los estudios de género y por qué esta referencia relativamente reciente? Los estudios de género lo que han hecho es cuestionar este entendimiento que tenemos como algo biológico y como algo natural. En muchas discusiones, hace rato estamos platicando sobre identidades trans, sobre minorías, etc. Y no falta algún argumento que dice, bueno, es que así es. Así es. Realmente hay 2 opciones, hay hombres, hay mujeres, y así es, esto es una cuestión biológica, ¿no? Y entonces, la pregunta ahí de entrada es, incluso asumiendo estos criterios médicos como si fuesen normativos, ¿realmente hay 2 opciones? ¿Y con base en qué estamos diciendo que existen estas 2 opciones?
¿no? Pues decimos, bueno, es que hombre o mujer. Hombre o mujer según qué criterio. De entrada hay cuando menos 4 criterios para considerar que una persona al nacer se considera hombre o mujer, y vamos a poder cuestionar todo esto. Pero tenemos el sistema cromosómico, ¿no? El criterio cromosómico XX, XY. Bueno, hay también XYY, hay XXY, hay varias otras combinaciones, y hay bastantes variantes solamente en la parte cromosómica. Pero tenemos también otros aspectos, la parte hormonal, ¿no? Tener ovarios, tener testículos, la parte genital, la parte hormonal. Y entonces son por lo menos 4 criterios científicos para considerar que existen características identificables con lo que llamamos hombre o mujer. Sin embargo, al nacer, no te hacen una revisión de estos 4 criterios. Al nacer, una persona te sujeta del tobillo, te levanta y dice: tienes un niño y tienes una niña, y listo. Ya está, nadie revisa cuáles son realmente tus cromosomas. De hecho, las estadísticas que existen de personas que tienen síndrome de Klinefelter, por ejemplo, ¿no? Que tienen cromosomas XYY o XXX, se estiman en algunos de los casos entre 1 en cada 500 o entre 1 en cada 1000. Sin embargo, como normalmente te das cuenta de esto hasta que acudes a una clínica de fertilidad, hasta que tienes alguna cuestión de salud, etc., realmente la cifra está bastante subestimada. O sea, la cifra pensaríamos que podría ser mucho más alta. No lo sabemos, ¿sí? ¿No crees ahí que hay aparte como una especie de complot de ocultamiento? Podría ser, o sea, realmente creo que las Porque cifras... yo ¿sí? creo que hasta hace relativamente poco, o sea, precisamente era XXXY y todo lo demás son anomalías y son una minoría, y no. Pero estudios recientes te dicen que no es tan pequeña la cifra. Justo la cifra es elevada y por ejemplo, desde el ámbito médico, cuando hay la presencia de un cromosoma X, hay una cosa que se llama corpúsculos de Barney. Entonces, que muchas veces lo que hace es que uno de estos cromosomas tiende a no manifestarse o a tener ciertas características. Muchos de esos casos, yo imagino que o los desestimas o no le das mayor importancia, o sencillamente pensando, inclusive más allá del complot organizado, hasta por un sesgo de confirmación, ¿no? Como que tú asumes que no, a ver, esto no es relevante, pero esto no es así, o seguro hubo un error en el laboratorio, o seguro. Y son cuestiones que normalmente no hemos llevado a un conocimiento bastante más abierto del tema. Pero lo único que quiero aquí o sea, que quiero destacar es, incluso este criterio biológico es bastante más complejo de lo que asumimos que es, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a problematizar el tema. Ahora, si esto es el sexo biológico, ¿qué es el género? ¿No? ¿Y por qué estos temas de igualdad? ¿Por qué hablar de igualdad de género, igualdad de sexos? ¿De qué estamos hablando? Y realmente el tema se empieza a poner interesante con unos estudios que realiza un doctor, John Money, en los 50. Esta diferencia viene del ámbito médico. ¿Y de dónde surge este tema? Y aquí es donde ya trato de ir abandonando esta parte un poquito más teórica y todos los antecedentes, pero es bastante interesante. Este doctor trabaja con mujeres adolescentes que por lo menos habían sido educadas como mujeres, pero que cuando se las llevan resulta que en la pubertad empiezan a mostrar ciertos cambios fisiológicos y empiezan a descender testículos, comienza a crecer lo que se consideraba que era la vulva, y empieza a crecer, resulta que es un pene, y entonces empieza este cuestionamiento de, caray, entonces, ¿qué pasó acá? Van con el doctor, hacen los estudios y resulta que sus hormonas, órganos reproductivos, eran características realmente de un hombre. Entonces, biológicamente, eran hombres. ¿Ustedes creen que con el diagnóstico estas mujeres salieron y dijeron, perfecto, a partir de ahorita venga el Super Bowl y venga todo? No, o sea, claramente no cambió absolutamente nada a partir del diagnóstico, más allá de dudas y cuestionamientos. Y aquí es donde está lo verdaderamente interesante. ¿Qué pesó más en su forma de ser, en su personalidad? ¿Sus cromosomas, sus órganos sexuales o la educación? Y ahí es donde está el tema verdaderamente interesante. Realmente el factor
cultural, el factor educativo fue mucho más fuerte y pesó muchísimo más en la forma en la que se comportaba y se producía que el factor biológico. Y aquí, sí, perdón. Sí. Nada más es la educación, que es el hecho de que ellas aún sabiéndolo, con qué se identifican, aún sabiendo que ya, o sea, biológicamente eres otra cosa que no eres mujer. Puede ser que se identifiquen de todos modos y vienen identificándose como mujeres. Sin duda. Entonces, y eso no tiene nada que ver con los gustos, sino con lo que, ¿no? O sea, personal, y sobre todo cómo te has visto, ¿no? Pero, sin embargo, pues no en todas las ocasiones podrá suceder lo mismo. Tiene que ver, yo creo que mucho también la parte natural o biológica, que sea mayormente dominante en un momento para que un momento dado ella pudiera, o esa persona siendo mujer, pueda aceptar ser otra cosa y estar bien con eso, no sin ninguna traba o sin ninguna presión de las personas. Digamos que muy bien, pero si las hay, cultural, familiar, padres, hermanos, qué sé yo. O sea, el entorno pesa muchísimo y a ver, este tema para mí ha sido una vivencia, una experiencia de muchísimos años donde he dicho muchas tonterías, he aprendido, he reaprendido, me he equivocado, he tratado como padre, he procurado junto con la mamá de mi hija una cierta formación a ella y hay temas que se permean y que están ahí presentes por más que tú dices, oye, pero es que en la casa, ¿cuándo? O en la familia, ¿cuándo? O cuándo su mamá, su papá, ¿cuándo su... O sea, todo está ahí en el entorno, está tan presente que me extraña que no le damos aún más énfasis, por ejemplo, desde la parte educativa en México, pero por trabajo de la mamá de mi hija, me tocó estar en Estados Unidos, en Washington, D.C., y entonces me toca ir luego a las reuniones de la DC Parent School, ¿no? DCPS. Y tiene unas charlas buenísimas sobre los momentos en los que las niñas y niños empiezan a darse cuenta de ciertas diferencias entre lo que implica ser hombre o mujer, entre temas de raza. Sí, perdón, creo que te he contado. ¿Cuándo te empiezas a percatar de temas de raza, clase, sexo? ¿Dónde empiezan a permear? Y fue muy interesante porque nos daban la charla y yo dije, esta no es mi hija, esta charla es listo, ella no tiene este tema, pero bueno, qué interesante estuvo. A los meses, estoy en día con mi hija, estamos de vacaciones en un hotel y empiezan estos cuestionamientos, empiezan estas preguntas, bueno, como relojito. O sea, literal, como me habían dicho en la escuela, y platicando después con mi pareja, su hijo a los meses igual llegó a la edad y exactamente los mismos términos y con los mismos cuestionamientos. Y es muy interesante cómo está todo eso alrededor y entonces tú asumes que no, pero claro, en comerciales, en películas, en series, en tu casa, con tu familia, con tus amistades, en donde sea, en la comunidad, en todos lados, esto está presente y este refuerzo a cómo comportarte o cómo no. Pero lo interesante es eso, cómo ha pesado mucho más el entorno y la autopercepción frente a cualquier criterio que tú asumes como biológico, médico, científico, ¿no? Entonces, aquí les comparto una pequeña explicación, no sé si alguien ya haya visto este video, de cómo el sexo en realidad es un espectro o un continuo. Entonces, denme oportunidad. Ahí va. A ver si escuchan. ¿Hay música? Creo que sí. Si no, no hay forma que le pongas el micrófono que algo viene de la... Pues lo primero es ver que se reproduzca esto. Ay, sí, vamos. Déjame ver. Por favor, gracias. Pero ya aparece la Ahí va. Aparece, pero no lo que se está reproduciendo aquí. ¿Qué necesito conectarla? Creo que traté de descargarlo para que no fuera necesario, pero a ver, quizá.
Pues, ¿cómo fue que te consumiste todos los datos en un día? No, pues fue una presentación de Google. Pues verás. Sí, no estabas cargando. Bueno, ahí sí. El ser humano es un ser sexuado. Es decir, Bueno, no, perdón, sí lo voy a quitar. Disculpen, un experimento. el ser humano es un ser sexuado. Es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale, seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino, o un hombre con pene masculino y homosexual, o puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana, o puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexual. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre
o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro, e incluso a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay, por tanto, una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Nada más. Entonces, bueno, esto vamos abriendo un poco boca en el panorama y me parece que es una reflexión interesante. ¿Por qué esto es interesante? Porque hablando, por ejemplo, de la experiencia que me ha tocado desde poner juicio de la federación, cuando hablamos de acciones afirmativas, cuando hablamos de inclusión, se nos han planteado ahora recientemente, hay acciones afirmativas hacia mujeres, ¿qué pasa con personas intersexuales? ¿Qué pasa con personas no binarias? Y entonces ahí podríamos hablar de cuotas o no. ¿Qué pasa en otros países con una experiencia comparada? O sea, esto empieza ya a generar algunos cuestionamientos muy interesantes. Aquí creo que mientras las discusiones en las charlas las abordemos desde esta óptica de apertura, desde empatía, desde escucha y planteemos temas en cuestiones de política pública, de políticas institucionales, me parece que podemos llegar a muy buen puerto. Eso no está peleado con reconocer a las personas con su identidad, con su expresión, con su orientación, con todo lo que representa, que eso no nos quita ni nos da nada a nosotros. O sea, esa no es nuestra historia de vida. Y un poco con el tema de las masculinidades, y empezamos a entrar más a ese tema, es parte del tema. O sea, ¿cuál es la masculinidad y cómo definimos? Sí, pensé que no. Entonces, ¿qué aportan los estudios de género respecto a las masculinidades? Si partimos de la base de que el género es esta construcción social y que los valores y comportamientos de lo que entendemos como masculino y femenino son realmente algo creado, pues todo esto en realidad se sustenta en imaginarios, en estereotipos, en ciertas preconcepciones que nos encasillan, que nos limitan, que de alguna manera nos privan incluso de experiencias mucho más ricas en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestras relaciones afectivas y sin lugar a dudas también a nivel social. Esto se vuelve un tema, me parece,
muy interesante porque la perspectiva de género desde la óptica de la seguridad te permite cuestionar precisamente cuáles son estos roles, cómo es que la discriminación, la desigualdad, la exclusión se van asociando con las categorías de género. Aquí es donde creo que empieza el tema a volverse algo verdaderamente patente. Una de las cosas que a mí en nivel personal me ha interesado mucho en la práctica profesional y desde la óptica de políticas públicas ha sido, por ejemplo, toda la lucha en torno a las licencias de paternidad. Y las licencias de paternidad y todo lo que conlleva alrededor de. ¿Por qué? Porque las licencias de paternidad, evidentemente, al tener un tratamiento diferenciado en las licencias de maternidad, ciertamente hay un factor de discriminación hacia los hombres, que no podemos vivir de la misma manera la relación con nuestras hijas, hijos, hijas, etc. Pero también hay un factor de discriminación hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque asumes que les corresponde, que se tienen que hacer cargo, y por lo tanto terminas generando una discriminación doble que se va reproduciendo a lo largo de la vida. Entonces llega un punto en el que normalmente las mujeres que han asumido esa carga de trabajo suelen ser quienes se hacen cargo de los cuidados del hogar, afectivos, físicos, de personas a su alrededor. Como hombre, al principio quizá no tienes esa vinculación y entonces se va reforzando nuestra especie de profesión autocumplida, en la cual, pues claro, tu hija, mi hijo tiene mayor cercanía, mayor afinidad, mayor identificación con su madre, no contigo, tú no estabas ahí. O sea, yo me acuerdo de aquí, compartiendo también temas personales, yo me separé de mi ex esposa cuando mi hija tenía un año más o menos, con una relación de tiempo, nos separamos y lo primero para mí, lo más importante era armar mi pañalera, no depender de la pañalera de su mamá, ¿no? Y entonces empezar a armar mi propia pañalera y tratar de generar un entorno de seguridad. Yo soy muy platicado con su mamá y tenemos una excelente relación. Y una parte muy linda ha sido cómo tratar de generar ese entorno de seguridad. Y parte de mis negociaciones laborales a lo largo de la vida han sido espacios de trabajo a distancia para poder estar haciéndome cargo de mi hija en ciertos momentos de la vida, ciertos espacios laborales que para mí son no negociables. Alguna vez tuve que llegar a pelearme con renuncia mal, ¿no? Me digo, oye, se tienes que quedar mañana, porque no hoy, porque hay sesión, no sé qué, y yo no tengo ningún asunto en esta sesión, yo no tengo ver en este entierro, estaré conectado, que es exactamente lo mismo que si estuviera aquí, pero asumo las consecuencias, entonces mi renuncia mañana la tienen en la primera hora si lo necesita, pero yo tengo que llegar con mi hija. Entonces, pues listo. Y por supuesto, ese día empecé a revisar mi currículum, ¿no? Actualizando cualquier cosa. Afortunadamente, después de 2 semanas, después de 2 semanas de ley de hielo, no se concretó, todo siguió avanzando, pero han sido temas interesantes en cuanto a estos cuestionamientos respecto a cómo vives entonces tu relación familiar, qué tan fácil es o no tener, por ejemplo, permisos de cuidados familiares, ¿no? Si tú dices, oye, yo necesito ahorita quizá un espacio de teletrabajo, o una licencia de unos días, o un permiso, lo que sea, porque mi hija está enferma, lo primero que me dirían en muchos pasos es, ¿y su mamá qué? ¿No? Y entonces empiezan estos cuestionamientos. Acá, al ser un papá soltero, desde un momento muy temprano en la vida de mi hija, era para mí un tema muy interesante, que Karen ya escuchaba esta anécdota, pero de repente viajar con mi hija era para mí una de las cosas más alucinantes cuando llegaba, yo soy de Culiacán, cuando llegaba a Culiacán. ¿Por qué? Porque había festivales, fanfarria, fiestas. Yo cada que vuelvo a Culiacán me emociono mucho porque sigo esperando que haya una calle con mi nombre, ¿no? Porque llegaban mis tías, primas de mi mamá, etcétera, y todas eran como, traes a una niña, tú solo, y no ha muerto. O sea, digo, el no muerto no me lo decían, pero sí que es el reconocimiento. Me imagino que estaban anticipando que algo iba a pasar en el trayecto y que iba a decir, oye, viaja con una niña, ya que sin ella. Pero, pues no, y entonces era un aplauso y un reconocimiento. Yo decía, a su mamá nadie le reconoce nada. Al contrario, empieza a criticar, oye, que si te hija, que si no sé qué, que si tal. Yo llegaba con una persona pequeña y bueno, era así, pero un festival en mi nombre. Entonces, desde ahí, o sea, cómo se nos trata en eso, cómo se nos exige o cómo no se nos exige. Pero este tema de los estereotipos va mucho más allá y en nuestra práctica profesional influye. Y esta incidencia nos cruza en distintas ramas de las profesiones, de los gremios a los que pertenecemos. Y aquí les voy a poner un ejemplo, a ver qué les parece, sobre estos estereotipos, qué es lo que esperamos de las víctimas. ¿Sí?
¿sí? Casos de violencia sexual, por ejemplo, casos de agresión, hombres, mujeres. Ahí les va un pequeño video. Esto está en inglés, pero puse subtítulos ahí. Here's your tea. Are you feeling a bit better? Not really, no. Okay, well, can you describe the man who loved you? He was about 5'10", short dark hair. He put a knife to my throat and he demanded my phone and my watch. And were you wearing what you're wearing now? Sorry? Is this what you were wearing when it happened? Yes, but You look quite provocatively wealthy. look, I failed to see how what I wear has Well, just a bit of an invitation, isn't it? Like you're advertising it. Look, you seem distressed. I'm going to bring one of our counsellors in. This gentleman's a bit upset. He was mugged earlier. Oh dear. Have you been drinking? Yeah, because if you've had a drink, it can send out confusing signals. Lead somebody on with a nice suit and the phone, and then at the last minute say, I don't want to be mugged. He put a knife to my throat and he demanded my possessions. And you just gave them to him. Did you even scream? See, how is somebody to know that you don't enjoy handing over your possessions unless you make your intentions clear? No, I didn't scream. He had a knife. I was really scared. And we're very sympathetic, but I'm afraid you're going to have to accept some of the responsibility for this. Come in. Are you going to be much longer? I've got a gentleman out here who says he's been receiving abusive emails for months. Ask him what font he's been using. If it's something coquettish like Helvetica, then he's probably bought it on himself. Okay. Esto es absurdo, aparentemente. Pero, claro, invitamos y hablemos de que esto no se trató de un caso de un asalto y un tipo de agresión sexual, de género, etc. Y este interrogatorio, tal cual, podría llegar a tener lugar en cualquier instancia de investigación, en el Departamento de Recursos Humanos, en una agencia ministerial, en la Fiscalía, sin ningún problema. Incluso en un tono quizá bastante más violento, bastante más agresivo hacia las personas que sufren el delito. Entonces, al final del día, estos estereotipos permean en todo. ¿Y qué es lo que entendemos en este ámbito por masculinidad después de todo esto? La masculinidad, sí, perdón. Un momento cuando le cuestiono su vestimenta. Eso lo vemos mucho con mujeres, cuando son violentadas, específicamente sexuales, y que le dicen, bueno, ¿por qué vienes vestida así? Que muchas veces lo dicen, tanto los policías, y por qué no te vestiste de esa manera, o sea, haciéndola sentir que ella es la provocadora. Entonces esas son cosas que a lo mejor también está hombre, pero que sí. Sí, Muy natural. Aquí en este caso, siendo hombre, es lo mismo. Tú dijiste algo muy específico, se ve ridículo, pero en mujer, o sea, no es ridículo porque sí se hace, y se hace bien. A mí me preocupa Sí. este tema de estereotipos, Ajá. pero un poco más en cuanto a la educación cultural. ¿Por qué? Porque las parejas se separan, y tú lo acabas de decir, yo me llevaba a mi niña y entonces yo me la podía llevar a donde quisiera. Ajá. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que en cuanto se separan del papá, piensan que en el momento en que el papá se la lleva, va a abusar de ella? Porque ubican al hombre como un agresor sexual por naturaleza. Ojo, no niego que los hay y en demasía, pero no podemos generalizar al 100%. Otro problema que yo percibo es cuando también utilizan, ya a veces con los clientes platicando y además con mis familiares tengo que decirles, oye, si te vas a tener una relación con una mujer que tenga un hijo o hija que no es tuyo, pues tienes que tener muchos cuidados en marcar distancia, porque yo me dedico a la materia penal primordialmente. Entonces, en esa materia veo mujeres que por despecho dicen, es que abusó de mi hija.
abuso de niño, ¿no? Y entonces, este Ministerio Público que está en las agencias especializadas en el tema de delitos sexuales, ya tiene la mente de que el agresor que tiene ahí seguro es abusador. O sea, ahí no hay presunción de inocencia ni hay absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, el otro día veía yo a una niña que la hicieron declarar sin la mamá. Y la niña a la hora que le dicen, ¿y dónde te tocaba? Dice, es que me tocaba aquí y me lastimó. Aquí. O sea, pero aquí, digo, no ven, pero es mi ombligo. Me lastimó. Pero ahí, sí, ahí, aquí en mi ombligo. Jamás señaló la vagina a la niña. Entonces diríamos, no estamos hablando de un abuso sexual. Después se le pregunta a la mamá y dice, quizás se refiera al día que hizo cosquillas y ella efectivamente le dijo, me están lastimando. Oye, ¿es el día que te hizo cosquillas? Sí, es el día que me hizo cosquillas. ¿Dónde creen que está el tipo? Detenido por abuso sexual. Entonces, pero este es un tema de estos estereotipos, cómo están arraigados en quién. En los familiares, que no era la mamá de la niña, sino en los familiares que dicen, no, es que le tenemos que creer a la niña, sí, por eso hay que creerle, la niña está diciendo, me tocó aquí, ¿no? Pero este estereotipo que está arraigado en el Ministerio Público, ¿no? Y este tema que dice, hay abuso. O sea, ¿cómo combatir ese tema de que simplemente los hombres se les pueden acercar a los niños, a las niñas? Este tema de masculinidades. Yo creo que eso también merma o de alguna manera desalienta a los propios hombres a ejercer estas masculinidades. Yo creo que de entrada todo esto es multifactorial y las respuestas y las soluciones a estas problemáticas tampoco van en una sola línea, en un solo sentido. Yo, o sea, al enfrentarme a nivel institucional a las resistencias que suele generar cualquier tema de igualdad, de integración paritaria, de acciones afirmativas, etc., hay que reconocer que hay muchos temas detrás de todo esto. Entonces, yo les puedo decir ahorita, hay cuando menos unas 13 líneas de acción distintas para un tema de igualdad de género en producción de la Federación y estamos quedándonos cortos todavía. O sea, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con sí que lleguen mujeres, pero luego también hay que ver el tipo de liderazgo que se inculca y que se busca dentro de nuestras instituciones, en los despachos, en nuestras escuelas en general. ¿Por qué? Porque a veces llegan mujeres y dicen, oye, las mujeres luego también son machistas. Claro, venimos de un entorno patriarcal y de un entorno bastante violento. O sea, yo lo veo en cómo examinamos. Yo soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, con este esquema de exámenes orales, que como se ha entendido tradicionalmente, a mí me parece profundamente violento la forma en la que se llevan a cabo por lo general. Yo que he hecho y doy clases de maestría, entonces yo hago exámenes en equipos y siempre hay alguien presente y hemos tratado de poner ciertas reglas para generar un entorno que me parezca un poco más amable, pero hay que ver cómo empiezas a transformar ciertas prácticas para evitar esto. En el tema de paternidad no se queda nada más en las licencias de paternidad, porque estamos trabajando sí en las licencias de paternidad, pero un tema que nos encargó ahorita la ministra presidenta, tenemos un proyecto con UNICEF para trabajar sobre crianza respetuosa. Y entonces la gente que goce de las licencias de maternidad y paternidad se debe inscribir a un curso de crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces usamos la licencia de paternidad y vas a convertirte en el segundo gran obstáculo para tu pareja. No, en lugar de llegar y ayudar, dices, perfecto, ya tengo 3 meses. Exacto, ya llegó el niño que además quiere atención y que va a sentir al bebé. Que se pone a dieta. Claro, vienes a convertirte, vienes a... O sea, todo eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para acompañar esto? Bueno, el curso de crianza respetuosa, ¿cómo dice? Y el curso no es un curso de género centralmente, es un curso literal de crianza. Temas básicos que a mí jamás me enseñó nadie y que de alguna manera hay más a tientas. Yo, incluso después de la separación, estoy muy agradecido por la vida de la mamá de mi hija, porque ha sido un elemento constante también en mi propia formación como papá, en aprender, en escuchar, en cómo entender la obra de crianza, pero esto a nivel institucional, en lugar de nuestros espacios de trabajo, o sea, hay mucho que podemos hacer ahí. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Las entrevistas, o sea, en lugar de tener prácticas testimoniales anticipadas, en lugar de tener salas especializadas para el desahogo de las testimoniales,
donde no te entreviste ni el fiscal, donde no te entreviste la jueza o juez, donde sea una persona especializada a través de una cámara de GESEL, donde estés en contacto con las personas que son quienes están formulando las preguntas, que tengas espacio. Hay prácticas buenísimas. En Chihuahua están empezando a implementar este tema de salas especializadas para desahogo de testimoniales. El tema de prueba anticipada es un tema que se ha trabajado en algunos estados de la República, pero que a nivel comparado tiene grandísimos resultados. En Chile tienen un proyecto precioso que se llama Tribunalia, donde lo que hacen es un juego que reproduce la forma en la que se organiza la sala de audiencias. Y entonces, antes de que la niña o niño comparezcan, jugando, le explican lo que va a pasar. Y entonces ya sabe que va a haber una persona con una toga negra, que no es un dementor de Harry Potter, que literalmente es una persona que le quiere ayudar, que va a haber abogados y abogados y que va a haber personas. Y entonces juegan con muñequitos y empiezan a hacer este ejercicio. Ahorita estamos viendo justamente que de eso podemos implementar acá en un proyecto piloto de centrar personas pensando en niños y adolescentes. Pero hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a revertir las prácticas que muchas veces la propia diligencia es la que dice el resultado. ¿Por qué? Porque hay muchos sesgos, porque hay muchos prejuicios, porque la forma en la que se practica suele tener y reproducir lo mismo que estamos viviendo y creyendo todas las personas atrás. O sea, el problema que tiene todo esto es que los sesgos que venimos arrastrando los llevamos a lo que sea. Tú me dices que estás trabajando en temas de tecnologías. El sesgo en los algoritmos, o sea, las personas que diseñan, que programan, normalmente terminan reproduciendo ciertos sesgos que tú traías de antes. Entonces, hay sistemas, hay programas de inteligencia artificial que terminan generando estereotipos racistas o de género. ¿Por qué? Pues porque viene desde atrás. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer alrededor de todo esto para empezar a desmontar y tratar de evitar llegar a estas ideas de qué es lo masculino. Pero lo masculino, si lo vemos en la esfera pública, normalmente lo asumimos como tú eres la persona que provee en la casa, tú eres quien domina financieramente, tú eres quien desempeña ciertos trabajos de hombre, ¿no? O sea, no vas a trabajar en una estética, no vas a trabajar en una guardería, no vas a trabajar vas a trabajar o, claro, vas a estar en tu despacho, vas a ser el ingeniero, vas a ser el tal, ¿no? ¿Y cómo ejercemos el liderazgo? Ese liderazgo que termina, insisto, filtrándose a ciertos espacios. O sea, yo lo veía igual con mi experiencia cercana, concursos para elegir a juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tú ves las calificaciones en el cuestionario, tú ves las calificaciones en el caso práctico, y las calificaciones tienden a ser a veces un poco más bajas para mujeres que para hombres, no por un tema de capacidad, pues porque labores de cuidado, porque la vida y porque todo, siempre hay una disparidad en cuanto a la facilidad que tienes de contar con tiempo para prepararte, para hacer lo que tú quieras antes de un examen de un concurso. Pero lo interesante está en que los exámenes orales, hay algunos casos donde las mujeres se van a un -7 o -8 frente a los hombres. Y dices, ¿qué pasó acá? Y entonces, ¿qué pasó acá? Que cuando le preguntas al jurado, oye, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué? ¿Qué le pasó a las mujeres en este concurso? ¿Por qué les fue tan mal? Y muchas veces te empiezan a decir, oye, pues es que les faltó, pues como que les faltó temple, como que les faltó carácter, como que cuando el examen se puso rudo se cayeron. Entonces yo en algunas ocasiones les he preguntado, oye, ¿y por qué tendríamos que prepararles para aguantar abuso? O sea, ¿cuál es el valor institucional? O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene el Poder Judicial de la Federación preparando a una futura magistrada para aguantar gritos? O sea, ¿en qué sesión tú crees que en un tribunal colegiado se van a empezar a gritar? Pues esto no debiera pasar. Pero, tomando en consideración que yo vengo de fiscalía, estuve trabajando 20 años como fiscal y estuve 8 años especializada en la protección de pornografía infantil, etc. Y después estuve otros 7 años en desaparición forzada. Tienes que tratar con víctimas, son delitos de alto impacto. En esta también son diferentes digamos, los dolores que tienen esas víctimas. En una desaparición es un dolor muy especial. Y en la otra no, la otra es te quitan todo, te quitan tu dignidad, tu sexualidad, etc. Son cosas muy diferentes. Sin embargo, para poder hablar con ellas, nos especializan, hombres y mujeres, pero yo sí he visto que, por ejemplo, las víctimas, en especial con esos delitos de alto impacto, tienen más confianza en mujeres. Igualmente los niños, adolescentes, que antes les decíamos menores, que ahora a veces niños. Y es muy diferente como poderse
comunicar con niños de 0 a 5 años, a de 5 a 12 o de 12 a 17, 18. Entonces, para hacer eso también nos decían es que ha venido evolucionando porque muchas veces los jueces no les creían. Es que ¿cómo le vas a creer a un niño de 5 años porque están haciendo esto y mienten? O sea, cosas así. O que ya están influidos por su familia, etc. Sin embargo, o sea, yo creo que sí ha venido evolucionando, pero les falta mucho en específico de poder decir, sí, yo estoy especializado, puedo escucharlos, puedo, etcétera, ¿no? Porque los niños a lo mejor no te van a hablar directo con palabras, etcétera, sino a veces les puedes dar un dibujo, les puedes dar una hoja para que te dibujen, te pueden dar muchos datos si tú los llevas de la mano y te dan esos datos que tú quieres. Pero siempre y cuando tú les esa parte de decir, tengo la empatía, los puedo escuchar, porque muchas veces no están acostumbrados a que los mayores, siendo sus padres, siendo sus tíos, abuelos, etc., los escuchen. A esos niños. No, es que creo que... Y sin embargo, hay que escucharlos. O sea, esa es la parte que dicen, bueno, es que cuando llegas a los MPs, pues no los escuchan. Claro, pero el tema es que justo creo que a la luz de lo que planteabas también hace rato, creo que nuestras prácticas en general están ya, o sea, ya es difícil empezar a identificar dónde empieza el huevo la gallina que viene primero. O sea, todo de alguna manera se empieza a alimentar a sí mismo. Entonces, el punto aquí es, ¿qué hacer en este tipo de casos? Caray, es que cambiar la forma en la que llevamos a cabo las diligencias, cómo citamos, dónde se desahogan, la formación del personal, la propia preparación de las personas. O sea, ¿cuál de estas? Todas. ¿Y por dónde empezamos? Pues por la que puedas, pero hay que arrancar todas y tiene que ser un esfuerzo muy decidido. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores alrededor de todo esto que terminan confirmando nuestros sesgos de origen. Entonces, por supuesto que si tenemos sociedades donde los hombres tendemos a manifestarnos con mayor violencia, con mayor distancia, etc., pues la posibilidad de que tú tengas hombres llevando a cabo ciertas entrevistas, ciertos interrogatorios con víctimas de X delitos o con niñas y niños, pues va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no traemos esa preparación. Y conste que no digo, o sea, el chip, porque el chip viene, o sea, el chip ahí está. El punto es que normalmente esa sensibilidad, esa formación, todo esto tendemos a guardarlo en un cajón. No es menor que las tasas de suicidio sean prácticamente 5 más altas en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no estamos acostumbrados a hablar de salud mental, porque los hombres no estamos acostumbrados a hablar de nuestros problemas y de lo que estamos sintiendo. O sea, y acá tengo 2 compañeros, seguramente me hubiera gustado ver más hombres justamente en este tema. Pero, o sea, creo que no me dejarán mentir, o sea, es un tema que suele costar. O sea, este ejercicio de abrirte y de ser vulnerable frente a tu entorno cercano. O sea, yo durante mucho tiempo me tuve que dar la tarea literal de ponerme como recordatorios de hablar con mi hermano de ciertos temas, y ahora tenemos una relación muy fluida con ciertos amigos también, pero es complejo. Y un poco uno de los temas que ya me brinqué de una explicación anterior es, hay una investigadora argentina, Laura Segato, que hace mucho referencia a este mandato de masculinidad. Y el mandato de masculinidad para los hombres nos representa una carga muy pesada. Por supuesto que también es una fuente de privilegios, una palabra que escuchamos mucho últimamente, privilegios. ¿Existen o no existen? Que por supuesto que existen los privilegios. Llevan cargas también de otro tipo, ¿no? ¿Y qué tipo de cargas conllevan estos privilegios? Pues hay ciertas prácticas en las que te asumes como parte de la manada. Y si rompes con eso, cuestan. Y hay costos sociales, laborales, hay costos de todo tipo. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Cuando tú estás en la universidad, cuando estás en la prepa, cuando empiezas a generar ciertos intereses, desarrollos, grupos de amigos, de repente están chats de hombres donde te mandan video, foto, cierto contenido, ciertos comentarios, y puede ser que participes de eso, puede ser que no participes, pero lo complicado es decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, o confrontar, o hablar, o decir, oye, hasta acá.
Pero esto se traduce en temas bastante más graves que compartir un video de no sé quién. De repente se ve el video de alguna persona que conoces. O de repente tienes un despacho donde entra una colega a trabajar y entonces empiezan a decir, ay, ¿ya viste las fotos de Instagram de la colega de no sé quién? Y entonces empiezan a circular la foto de una persona que va llegando a su primer día de despacho y ya tiene su foto en bikini circulando por toda la... Y esto pasa. Entonces, cuando tú pones un alto, cuando tú dices no, viene también un reproche de tu manada. Un reproche de, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, no seas payaso, no sé qué, tal. Y entonces te empiezan a excluir de ciertos espacios y luego están todos estos espacios de donde en nuestra profesión son muy comunes para avanzar, para desarrollarte, si vas a la comida, si vas a la cena, si acudes a no sé qué tal. O sea, todos esos espacios suelen estar muy cargados de todos estos estereotipos. ¿Por qué? Porque si tú tienes labores de cuidado y puedes ser la abogada barrista más destacada, etcétera, pero tú sabes que tienes que amarrar ciertos apoyos en la cena, en el espacio, de no sé qué, salvo que ya no las tengas o que ya hayas dejado los labores de cuidado hace mucho tiempo, pues es mucho más difícil encontrar una mujer joven con familia que esté en ciertas posiciones. ¿Por qué? Porque es difícil el entorno. Entonces, ¿cómo le vamos haciendo para desmontar y para desarticular todo esto? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir de práctica personal, yo no hago normalmente comidas y cenas de trabajo, son desayunos. Y desayunos en ciertos espacios, como tal. Entonces te vas poniendo ciertas reglas que vas aceptando, cómo nos llevamos a la oficina. Para mí hay reglas muy básicas en mi tipo de trabajo. Pero esto implica el cómo vas viviendo todo esto, que digo, ya adelantándome algunas de las conclusiones, perdón, ya el otro video lo voy a de lado, pero el problema es, lo que tenemos que desmontar es todo un sistema, y desmontar un sistema a veces se vuelve complicadísimo, porque cuando es todo, pues también es nada. Entonces, cuando los retos que tienes son tantos, pareciera que no hay nada que puedes hacer, pero siempre hay cosas que puedes hacer, siempre hay cuestionamientos, siempre hay estas dudas, siempre hay formas de manifestarnos, de organizarnos, de vivir, que nos ayuden a empezar a desmontar todo este sistema y tratar de empezar a cuestionar estas prácticas que generan la dominación. No es que los hombres estemos dominando, es que las prácticas en torno a la masculinidad son las que generan estas prácticas, con víctimas mujeres y con víctimas hombres, que somos víctimas de nuestro propio sistema también, ¿no? Insisto, en distinta medida y de distinta forma. Acá hay un video que ya también, para no extenderme, no cargarlo tanto, bueno, se lo pasaste 15 minutos, pero ahí les va. ¿Cómo entender normalmente, por ejemplo, el tema de las labores de cuidado, ¿no? Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y en grupo de amigos. Este tema, que a mí me parece muy importante, no es asumir que te van a ayudar, es asumir tu responsabilidad de los que viven en un espacio común. No hay cajones mágicos que ocupan ropa limpia, ni el súper se hace solo, llegas, se congela, se vuelve la verdura. O sea, es asumir que es un compromiso de los integrantes de esa familia, de esa comunidad de vida. Es que justo, o sea, el tema es, hay que asumirlo, pero ¿qué pasa cuando no lo asumes? O sea, ¿qué pasa cuando no viene natural? Y el problema es que esto requiere acciones
decididas, determinadas, osadas incluso, y un poco hago referencia a este contexto en el que se encuentra la barra, que me parece que está en una coyuntura interesantísima de replantear el tema del lenguaje, el tema, o sea, es interesante por ejemplo el lenguaje incluyente, la cantidad de resistencias que generan, ¿no? Porque si la corrección lingüística, que si no sé qué, o sea, si alguien se equivoca al hablar, no vas por la vida corrigiendo cosas que te van a una trompada y te van a meter la mano, pero si es un tema de lenguaje incluyente, todo el mundo sabe lo RAE, ¿no? Todo el mundo se pone y se vuelve la bandera lingüística de una academia que no hace más que reconocer prácticas y que no tiene un carácter normativo, ¿no? Pero nos genera un problema porque, claro, al final del día te está cuestionando y el cuestionamiento por ahí empieza lo positivo. Creo que esto que están procurando desde los estatutos, desde el reconocimiento de estos temas, desde el lenguaje, es algo valiosísimo, pero son temas que hoy reflejan también esa valentía y ese punto de decir, oye, vamos a tomar una postura como asociación, como gremio, frente a nuestras y nuestros representados, frente a la ciudadanía en general. Y aquí, el por qué hacerlo es interesante. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas dice, normalmente en estos enfoques, o en estos temas hay tres enfoques, dice, normalmente está el enfoque del falso altruismo, ¿no? Donde de alguna manera yo participo porque de alguna manera todo esto se trata sobre mí, ¿no? Entonces yo participo, soy un aliado feminista porque yo soy un gran feminista, entonces yo me llevo las palmas de su lucha, ¿no? Ustedes son los oprimidos, no se preocupen, ya llegué yo a salvarles. Y es como, a ver, espérame, esto no se trata de ti. Hay momentos en los que nuestra voz sencillamente no es relevante. Si tienes un espacio de poder, de decisión, úsalo para darle voz a quien no lo tiene. Y un poco de todo esto es, yo soy consciente de muchas de las cosas que han ayudado a que yo esté donde estoy. ¿Cómo le hago para que el lugar que yo estoy ocupando sirva para generar un factor de cambio y para romper con algunas de las intereses que me beneficiaron a mí también? Y creo que ahí está una clave importante. El segundo enfoque al que hace referencia este grupo de trabajo es el de esta especie de conveniencia o este toque con lo personal, ¿no? Ante casos de violencia sexual, cuando hay un hombre cuestionado, si es una figura pública, van a escuchar una declaración siempre donde en algún momento alguien diga, ¿cómo lo voy a hacer yo si yo tengo una hija, si yo tengo una esposa, si yo conozco a alguien con vulva en esencia, ¿no? Y es cuántos grados de separación de alguien con vulva son los que te hacen no cometer un acto de misoginia o machismo, pues no ninguno. O sea, y no se trata de que son seres humanos, punto. O sea, no es porque tengas a alguien en tu familia, es otro ser humano, eso no lo cuestionarías, nunca dirías, oye, yo no mataría a alguien porque o sea, ¿por qué necesitarías tener a alguien cercano para no cometer homicidio? ¿No? Entonces, este enfoque también tiene mucho a eso. El tercer enfoque que dice el grupo de trabajo es, esto es un tema de justicia social. Entonces, ¿por qué? Porque toca, punto. Porque este es un compromiso que además hoy tiene carácter constitucional. Y ese carácter constitucional está bloque de constitucionalidad, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tratados internacionales, y hay ahorita muchísimos pronunciamientos que van al sector privado también. Hay pronunciamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas, hay informes de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos humanos y empresas, sobre la incidencia del sector privado. La Corte Interamericana ya tiene 3 casos donde se ha pronunciado sobre la incidencia de derechos humanos y particularmente temas de igualdad en el ámbito privado. Entonces, esto es un tema que nos está alcanzando sí o sí y que va mucho más allá de organizaciones e instituciones estatales. Por supuesto, y lo que tú comentas del tercer punto, de por qué toca, también nosotros tenemos responsabilidad en no tener ayudador, ¿me entiendes? O sea, es más bien, oye, mañana toca lavar la ropa, yo dejo lavada la ropa blanca, te toca la de color, besos a la familia, o sea, porque ese es el tema, que nosotras también asumimos que toda esa carga nos corresponde y no compartimos con la pareja o con la persona que está con nosotros, de decirle, oye, ¿qué crees que aquí no vamos a repartir el trabajo? Asumimos de entrada que todo lo que es el trabajo del hogar, cuidados, etcétera, nos toca a nosotras. Y eso tampoco está bien, porque también el chip no solamente le tiene que cambiar a los varones, sino también a nosotras. Lo que quiero decir, ¿y por qué? Pues porque toca, tal cual como dices, ¿no? Sí. Y no porque estemos de moda, sino porque ya toca que nosotras también nos sintamos con la confianza de decir, no te estoy diciendo que eres una mariquita o que eres un mandilón,
y todas estas cosas que también a ustedes los flagelan, ¿no? En el momento que hay un hombre que te está ayudando, eres un mandilón, claro, así lo que tu mujer te dice, no sé qué, en esta parte que tú dices que igualmente a ustedes los bulean y a ustedes también les dicen que van a dejar de pertenecer a la manada por ser mandilones, por hacer lo que su mujer dice, o porque no pueden ir al evento porque están cuidando niños, que es lo mismo que nos pasa a nosotras, ¿no? Como que no vienes a ver el Super Bowl porque no hay muchacha y te tienes que quedar a cuidar al chamaco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces creo que también lo que tiene que suceder en esto no solamente es que los hombres cambien su mentalidad, sino nosotras mismas también empezar a exigir muchas cosas. Yo estoy segura que mi hija, que tiene 34 años, va a exigir 3 veces más de lo que yo exigí con mis 64 que hoy tengo. Estoy segura que mi hija va a tener una relación con su pareja muy diferente, o esperaría yo que así fuera, en donde sí hubiera una verdadera repartición de carga de trabajo y no estuviera como yo estuve, como payaso de 3 pistas, atendiéndolo todo. Y qué suerte que me dejaran trabajar, y qué suerte que yo pudiera ser abogada. Y aquel, en espera de que yo llegara. Justo, hablando del Super Bowl, por ejemplo, yo vi el Super Bowl con mi mejor amigo, mis 2 mejores amigos de la carrera y de las personas más cercanas que tengo en la vida, con sus 2 hijos e hija, los papás de él y su esposa. Ese día le tocaba descansar y se nos puso el Super Bowl, ahí se los encargamos. Entonces teníamos a las 3 brinque y jugando, y entre todos la verdad es que perfectamente bien. Y ella fue como, ya terminé de mi club, de no sé qué, regreso, ¿cómo sigue? No, todavía no se vuelve perfecto, y nos vayamos de otra vez, chao, etc. Y a mí no lo sé él, pero a mí no se me cayó el pene, no pasó absolutamente nada, no tuve ningún accidente, habrá que preguntarle a él cómo está físicamente, pero todo salió bien, en general. También es igual cambiar la mentalidad de que son niños o niñas, si les gusta el fútbol, si les gusta el fútbol americano, si es una niña, y no precisamente tiene que, como tú dices, no porque a ustedes se les cae el pene, a nosotros se nos cae otra cosa, porque nos gusta pues, el fútbol, nos gusta el fútbol americano desde niñas. O sea, y eso no tiene nada que ver con quizás, como decían hace muchos años, machorra, etcétera, ¿no? Que te puedes volver o sea, y eso no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que te guste un deporte, nada que ver con tu manera de ser, con tu manera de lo que te guste, o sea. Fíjense, les puso aquí en esta diapositiva, hay una cosa que se llama el test de Bechdel por una caricaturista que tuvo un cómic en 1985 y tenía este libro que era de todos lesbianas de cuidado. Y se hacía una pregunta sobre la cultura. Y terminó, o sea, era un cuestionamiento al aire, no tenía ningún estudio atrás, pero alguien se lo tomó en serio y dijo, vamos a revisarlo. Entonces, haciendo un análisis de las 1.200 películas más taquilleras entre 1980 y 2019, o sea, 1.200 películas, ¿cuántas superaban el test? Y el test es, tienes a 2 mujeres que tengan algún papel, así con nombre, ¿no? Protagónico, esas 2 mujeres en algún momento de la trama hablan entre sí. Y tercera pregunta, esas 2 mujeres cuando hablan entre sí, hablan de algo distinto al hombre protagónico de la película. Apenas el 49% pasaba este test. O sea, tener mujeres con diálogo. Hay programas icónicos que cuentan en sus orígenes, por ejemplo, no sé si alguien llegó a ver la comedia esta de Seinfeld, una Jerry Seinfeld. Cuando ellos llegaron con el piloto, cuando llega Jerry y Larry David a proponerlo a la televisora, lo primero que les dicen es, no tiene ninguna mujer. Y eso como, sí es cierto. Entonces pues escribieron el personaje de Lee a petición de la televisora. No tenía ni siquiera una mujer prevista en la comedia, porque ni siquiera se había cruzado por la cabeza que tuvieran una mujer que fuera comediante. Ahora resulta que esta mujer es la principal ganadora de Emmys en la historia de Estados Unidos, ya ganando por esa serie y por un montón de otras, y terminó siendo gran parte del éxito de la serie. Es brillante, pero ni siquiera les había cruzado por la cabeza. Ahora, este test, la verdad es que es bajito, ya olvídense de protagonistas, mujeres y con ciertas tramas. Y alguna vez una escritora decía, yo soy escritora, directora, actriz, ni siquiera yo sé cuáles son nuestras historias, ni siquiera yo sé cuáles son mis historias, porque una historia que encabeza una mujer
Y ni siquiera es que yo quiera ser la asesina serial, o la que llegue y dispara, o la que llega y estalla, o la gente encubierta. O sea, no sé, esa es una historia que me han vendido, que eso es parte de ese liderazgo, y eso es el que quiero ocupar. Y como hombres creo que lo que nos toca es justo esto, o sea, empezar a contar nuestras historias. ¿Por qué masculinidades divergentes o no restrictivas? Muchas veces cuando hablamos de masculinidades y hablamos de masculinidades tóxicas, ya le ponemos una etiqueta negativa. Hay conductas negativas, hay actos de misoginia, hay actos de machismo, hay actos discriminatorios, pero el ponernos la etiqueta de eres un macho tóxico, eres un misógino, etc., también te ponen una cajita en la que de alguna manera, pues, ese es lo que soy yo, ¿no? Yo producto de mis circunstancias y yo no me hago cargo de mis actos, porque ese es quien soy. No, hazte cargo de tus actos y desde ahí procuremos cambiar y desde ahí cuestiona. Yo, Arturo Guerrero, he hecho comentarios machistas, racistas, clasistas, homófobos a lo largo de mi vida, chistes de los que me he reído, de los que... ¿Y de qué me ha tocado? Aprender gracias a personas que me han enseñado, oye, Arturo, eso no estuvo, o leer, o estudiar, o revisar, o de la práctica, o escuchar a las personas en cómo se sienten. Eso nos atraviesa demasiado. Por supuesto que me llega a reír de chistes de tal cosa tan prepa, y hoy valoro y atesoro a las personas a mi alrededor que me han cuestionado, que me han hecho tratar de reprogramar, de desaprender para aprender y de estar en este camino en el que no llegamos. ¿Por qué? Porque esto, insisto, está tan inmiscuido en nuestro entorno que es muy difícil desmontarlo. Pero podemos empezar con ejercicios de cuestionar, de plantear las cosas de otro lado. Les traía un clip, este es más largo, lo dejo ya para otra, nada más les paso la referencia de, hay una serie, por ejemplo, ahorita que se llama Ted Lasso, no sé si lo ha visto alguien, está en Apple TV, en la plataforma de streaming, y Ted Lasso es muy interesante, está basada en un comercial que hicieron cuando iban a empezar a pasar los partidos de la Champions League, de la Liga de Campeones de Europa en Estados Unidos, que no tenía esta cultura de consumo de fútbol, soccer para ellos. Y entonces, cuando iban a transmitir esto, toman el personaje de un entrenador de fútbol americano colegial que no tiene ni idea de qué es el fútbol y entonces empieza a explicarle a la comunidad estadounidense. Y entonces era el chiste. Al final, terminan desarrollando en una serie de 3 temporadas y es una serie, para mí es un curso de masculinidades y de construcción de machismo en 3 temporadas, espectacular, porque es una serie en un entorno deportivo de hombres, relacionándose entre hombres, donde personajes mujeres, la dueña del equipo es una mujer. O sea, les dejo nada más como provocación la trama. La trama es una mujer que hereda el equipo de fútbol en el divorcio de su ex esposo, un millonario inglés. Y entonces ella, cuando se queda con el equipo, decide que va a destrozar al equipo para joderlo. ¿No? Dice, ¿esto le va a doler en el alma? Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Corro al entrenador y me traigo a un tipo que no tiene ni idea de qué está haciendo. Pero resulta que este tipo que no tiene idea de lo que está haciendo en términos de fútbol tiene una forma distinta de ejercer el liderazgo y una forma muy interesante de conectar con la gente y de conectar con ella y de conectar con las personas alrededor. Y entonces ves la evolución de cada uno de estos personajes y ves escenas de hombres hablando de relaciones, de una mujer que salió de una cita con alguien más cuando ellos todavía no tenían estado de exclusividad, de hombres discutiendo qué hacer con una foto desnuda que le envió una ex, si la borra o no la borra, pues creo que la borra si no te pertenece. O sea, haciéndose preguntas muy interesantes en un entorno bastante actual. O sea, es una serie que terminó apenas el año pasado y es interesantísimo cómo plantean todos estos temas complejos, muy actuales, desde una forma muy divertida y muy refrescante de cómo sí se puede hacer. Y entonces, ahora que nos acercamos, viene el 8 de marzo, ¿no? Viene esta fecha icónica. Entonces, hay muchas preguntas y aquí en la comisión, mujeres, habrá algunos hombres también, como están aquí, 2 personas ahorita, y ¿de dónde viene el 8 de marzo? ¿De dónde surge? ¿No? Entonces, hablar de esta reivindicación, o sea, no es un tema menor. Cuando hablamos de temas de género, muchas veces es, sí, o estas mujeres exageradas, o estos hombres, o mariquitas, o estos hombres que no sé qué. Esto surge en un movimiento en el que un día de protesta terminan perdiendo la vida 120 mujeres ante un ejercicio de protesta por derechos laborales. O sea, el tema no es menor y eso es lo que suele pasar, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se felicita el 8 de marzo? ¿Por qué no estás felicitando a alguien por ser mujer?
estás haciendo un reconocimiento de esta lucha y de los retos, y como hombre, una revisión de dónde estás, ¿no? Y por qué. Y entonces, cuando hablamos de protesta social, me gusta mucho plantearles esto. Por ejemplo, esto es un acto de libertad de expresión, esto es vandalismo. Y sé que esto va a generar ámpulas, o sea, es como, oye, pero es que es un monumento histórico, etc. Sí, pero ¿de dónde vino ese día específico de las pintas a la calle? O sea, el momento inmediato anterior a eso fueron protestas con motivo de la actuación de la policía en Ciudad de México, uno de los cuales había terminado con un acto de violencia sexual contra una mujer, otro de los cuales había terminado con una mujer privada de la vida, y ante este acercamiento a las autoridades, la respuesta fue: cerramos la puerta, no la recibimos. Entonces, esto es libertad de expresión o vandalismo. ¿Qué es lo que hay detrás? Tú estás protestando por tu vida. La respuesta de las autoridades es cerrar la puerta. Y resulta que hay un reportaje muy interesante después de este día de Carmen Aristegui. Esta Carmen Aristegui en su noticiario haciendo un recuento de todas las marchas feministas que había habido en los últimos más o menos 15 años. Justo inmediatamente después de esto. Y ella dice: han habido cerca de 120 marchas feministas. Algunas de ellas fueron con música, performance, con bailes, con muestras de cine, marchas del silencio, con batucada, con tal. Y dice: yo no cubrí ninguna. Ninguna. Fíjense el acto de reconocimiento y lo que está detrás. Es decir, ha habido un montón de protestas y yo no le di bola a absolutamente ninguna. Hasta que ocurrió esto. Hay un caso icónico en Chile donde la comunidad mapuche se roba unos camiones y los incendia para detener el flujo vehicular, y los detienen y los acusan por terrorismo. Claro, visto aisladamente, claro que es un acto terrorista. ¿Cuál era la razón de todo esto? Llevaban 20 años buscando acercamientos porque no tenían acceso a agua, a educación, a esos insumos, y se estaban muriendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Porque si grito no te gusta, pero si digo algo tampoco, pero si es con música no me haces caso, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, apuntando, sí, tuvimos un seminario en el CIEP que básicamente un semestre revisando como esto, ¿no? Y la pregunta al final era de: el monumento es lo que está en cuestión. O sea, ¿qué representa un monumento para que exista? O sea, ¿se necesita y por qué están ahí? ¿No? O sea, porque realmente, o sea, a lo mejor la pregunta hay que desplazarla, sino de ver los elementos, ¿no? O sea, y estos ecos como lo patriarcal, ¿no? El pedestal, arriba, el faro. O sea, ¿qué es lo que está ahí? O sea, realmente como que no perdernos en la discusión tanto de si esto del arte, lo bello, tal, sino realmente por qué tenemos ahí todos estos dispositivos, porque no es el único, ¿no? Y también estas operaciones, ¿no? Estos monumentos de fúnebres, ¿no? Que pretenden cerrar historias. Dice, el monumento busca una clausura, ¿no? Dice, y justamente las luchas feministas están tratando de narrar justamente estas historias que encuentran esos bloqueos por muchas cosas de las que mencionadas, ¿no? Pero esa es la cuestión, realmente necesitamos cuestionar la monumentalidad, ¿no? ¿Por qué necesitamos esas cosas, ¿no? También revisando un poco la antimonumenta, ¿no? Como una especie de respuesta que se genera, pero también que tanto es repetir un poco lo mismo, nada más cambiando una temática, ¿no? Pero también como que sería mucho, hay que cuestionar mucho el por qué están ahí estos objetos en el espacio público, porque transmiten una pedagogía también, ¿no? Ahí están recordando los héroes, ¿no? De la independencia. Hay unas cosas ahí que están apuntando a la masculinidad, ¿no? Hay de estos antes de dejarte la palabra, hay una rama más como de psicología de trabajo comunitario, que se conoce como prácticas narrativas, ¿no? Y las prácticas narrativas muchas veces el tema es asumimos la historia, ¿no? Esta historia que tenemos una como la historia, como si existiera una,
¿no? Pero realmente nosotras somos pues, todas estas narrativas que confluyen y muchas historias de vida que nos ayudan a irnos contando historias, ¿no? Las historias al final del día construyen los mundos que habitamos. Y entonces, ¿qué historias escuchamos? ¿Qué historias dejamos de escuchar? Y de alguna forma, todo este tema de masculinidades divergentes tiene que ver con qué historias nos hemos obligado a seguir cuando no son necesariamente nuestra historia, ¿no? ¿Qué historias estamos silenciando? ¿Qué historias no estamos privilegiando? Porque al final del día siempre nos centramos en unas en específico. Y yo, como digo, estas manifestaciones, yo sería, ponía algo un poquito después de verlo en Twitter, o sea, la protesta es disruptiva y retomaba estas imágenes que había puesto alguien, ¿no? O sea, no mames, Batman, los vidrios, ¿no? Nunca nadie, ante una situación de salvar la vida, se ha preguntado, oye, pero rompiste el cristal, ¿no? O pues hasta la puerta, ¿no? Pero en estos casos no lo vemos con esa dimensión. Entonces volvemos al tema de qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y perdón, iba a continuar, pero... Yo lo que quería decir es que hasta dónde llegan esas personas, porque como tú lo dijiste, bueno, en este caso eran feministas, pero pueden ser, ¿no? O sea, personas indígenas, etc. Sí, claro. Hasta dónde pueden llegar, pero cuando no son oídas, cuando no son escuchadas, cuando no se les pone la atención de vida ni nada. Entonces, ellas llegaron a eso porque después de 120 marchas, nadie las había escuchado. Claro, a mí me gustó una vez una persona. Llegan a eso por esa parte de decir es una impotencia, etc. Me tocó una vez lidiar con una manifestación. Iban a hacer una manifestación en Corpus. Yo ni sabía qué iban a hacer. Pero resulta que me escucharon a mí en una audiencia ante la Comisión Interamericana, representando a la provincia, dije algo y esa persona dijo, como que nos escuchó, entonces vamos a hacer una manifestación. Yo, insisto, ni sabía. Me habla por teléfono muy decente el líder de las personas que estaban manifestando y me avisa, oye, mañana nos vamos a manifestar y te voy a ir a buscar. Y dije, oye, yo mañana no estoy. Y era cierto, me iba de comisión. Y dije, pero me saca, o sea, dije, estamos hablando en este momento. ¿Por qué no te vienes? Y nos reunimos. Y entonces fue como, pues sí, claro, nos podrán recibir con una... Sí, por supuesto. Pues buenísimo. Oye, pues ya íbamos a ir, pues vamos a otro edificio entonces. Pues sí, ¿cómo no? Pues diviértanse en su otro edificio, no pasan a toda y nos vemos acá en una reunión. Claro, en el momento en el que tú dices, oye, claro, abro la puerta, vamos a sentarnos y vamos a llegar a acuerdos, pues se acaba. El tema es la cerrazón de todo esto, ¿no? Y ya para terminar con estas provocaciones, que esto es como que cierro, ¿qué hemos cambiado? Y siempre hablo, por ejemplo, del punto 3, de este mundo surrealista del derecho electoral. ¿Y por qué el mundo surrealista del electoral? Porque en mi breve paso por la materia electoral me llamaba muchísimo la atención el tema de las acciones afirmativas y de las políticas de igualdad de género. Ahorita muchas personas en la política se quejan de la postulación de mujeres y que si paritaria, que si el mérito, que si no sé qué. Esta fue la última medida en una larguísima fila de iniciativas y de reformas constitucionales y legales. La primera de las cuales empezó con hay que procurar postular mujeres. Entonces, claro, la respuesta fue, pues procuramos mucho, pero no llegó ninguna. ¿No? Ok. Bueno, hay que destinar recursos. La procuración. Claro. ¿No? Entonces, bueno, se reforma la Constitución y dice, hay que destinar recursos para que las mujeres lleguen. Y, por supuesto, que muchos partidos destinaron recursos. Esos años hubieron ventas récord en productos de limpieza, de cocina, mandiles, etc. para las mujeres militantes de los partidos, anécdota real. Entonces dijeron, no, espérate, este enfoque no está funcionando. Entonces, bueno, hay que postular mujeres. Ya no procures, ya no la lana, ya nomina mujeres. Perfecto. Siguiente acto, las panitas. No, nomina una mujer, sustituto hombre, claro. Entonces ella gana, renuncia. ¿Y quién se prestó? Ellos. Sí. Ese es el tema, que también nosotras no debemos de permitir estas cosas. Claro, y qué tanta opción, ¿no? También hay muchos factores. Sí, claro. Pero fíjense, oye, lo cambian y dicen, no, tiene que ser la fórmula completa, hombres y mujeres. Y los partidos dicen, perfecto, ¿dónde las vamos a nominar? En los distritos donde nunca ganamos. Bueno, entonces el PRD, Ciudad de México, dice todas a Benito Juárez, ¿no? Entonces hay unas panistas, lo pueden ver, entonces ahí mandan todas las mujeres que quieras, ¿no? Vamos a nominarlas en Guanajuato.
¿no? Y el PAN va a decir, claro, yo las voy a nominar para la jefatura de gobierno de Ciudad de México, que antes era inalcanzable, yo las voy a nominar acá. Y entonces empieza todo este juego. Vean todas las reformas, con cuántos años, en lugar de decir, ¿por qué no empezamos a generar cuadros de mujeres para espacios de liderazgo reales? O sea, ¿por qué no nos tomamos esto en serio? No, pelear y pelear y pelear y pelear. Y claro, el día que pasa la reforma se llenan la boca cuando está en el discurso en tribuna de este es un paso histórico, que por supuesto que en 3 días voy a desconocer, pero bueno, pues eso que no lo publiquen eso en el diario oficial. No, histórico. Entonces, ¿qué otras cosas podemos preguntarnos desde la óptica de hombres? ¿No? ¿Qué desventajas tienen las mujeres a mi alrededor? ¿Qué tan machistas soy? ¿Los actos que hago? ¿Qué patrones sigo? ¿Qué es lo que permito? O sea, empezar a cuestionar mis propias actitudes frente a mis colegas, frente a mis pares, frente a mis subalternos, frente a jefas, jefes, etc. ¿Cómo hago referencia a nuestro marzo? ¿No? En tono de burla, de crítica, de autocrítica, ¿por dónde le voy? ¿Qué importancia tiene la representación? Porque es importante que lleguen mujeres. Porque hasta que no empiezan a llegar mujeres, no empiezas a preocuparte por si tienes cambiadores, por si tienes espacios para crianza, por la lactancia, y claro, si no hay eso, no llega. Entonces una cosa alimenta a la otra. Deja tú si tienen agenda o no feminista. Sencillamente el hecho de que haya mujeres y que empieces a plasmar esas realidades. Y finalmente, ¿qué sí podemos hacer? Pues tratar de vivir esta auténtica cultura de derechos humanos e igualdad, que implica someternos a nosotros a estos mismos estándares, esta barra de constitucionalidad, de legalidad, de estándares internacionales. O sea, el cuestionarnos a nivel interno, y siempre cierro con un ejemplo. En alguna ocasión, después de tanto tiempo trabajando con acciones afirmativas, con políticas de igualdad, etc., llega una invitación de la Cancillería para que el Poder Judicial nominara a una persona a un puesto que a mí me había encantado toda la vida. Entonces veo la nominación y dije, esto tiene mi nombre. O sea, tal cual, no les faltó poner nominen a Arturo Guerrero. Cancillería decía, oye, no tenemos a quién nominar. México lleva años sin nominar a ese Consejo Consultivo de este organismo internacional. Era un cargo honorífico. A quien nos digan ustedes lo nominamos. Y a quien nominemos va a ganar prácticamente. ¿No? Y más me brindaron los ojos. Dije, qué maravilla, ahorita lo voy a decir a la presidencia, que a ver si me pueden nominar en un perfil, así era mi CV, un perfil que pedí. Dije, perfecto. Y la última parte decía que se llama Entonces, me acuerdo que estaba en la tarde, estaba en Texas con mi hija, mi pareja, su hijo, a la orilla del lago, en el atardecer literal, así, viendo el atardecer, y diciendo, caray, pero qué bonito es tuitear, ¿no? Y estar diciendo cosas en clases, de tal. Pero pues aquí, y para terminar de molar, tenía un muy buen contacto con la persona que había sacado la nominación. O sea, que alguien me dijo, oye, pues le hablamos y que la cambien. Pero de esto se trata, ¿no? Pues ni hablar. O sea, toca. Y además en ese momento había 5 mujeres y 2 hombres. O sea, que ni siquiera es que se hubiera roto la tarea tal. Pero pues en la política, y por supuesto que dije, ni hablar, me tocará después. ¿Por qué? Porque muchas mujeres a mi alrededor llevan pues unos cientos de años esperando que les toque. No me pasa nada si me espero un ratito y pues si se presenta bien y si no, ahora por otro lado. Pero el cómo asumir esos momentos y decir, pues caray, toca por la justicia social. Entonces, pues lo dejo con todas estas reflexiones. Espero que muchas cosas hayan estado. Muchísimas gracias,